Bien, bien, hermanos, vamos a tomar nuestros asientos y abrir a Isaías capítulo 53. Estamos en la víspera de la Semana Santa, en sí está comenzando este domingo. Y quiero tocar el tema de lo que estamos memorizando o rememorando en esta semana, que es la muerte de Jesús, el sacrificio de Él por nosotros. Un tiempo para meditar de forma especial y entender aún más sobre esto, porque nunca terminamos de agotar esto, porque esto es profundo, eso es maravilloso, más de lo que nos imaginamos. Uno puede decir, la muerte de Cristo, pues sí, ya sé. No, hermanos, esto es mayor de lo que podemos saber y de estar conscientes. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo. Te pido que prepare nuestros corazones, que afine nuestros oídos, nuestros ojos, todas las facultades nuestras para poder entender y percibir lo que tienes en tu palabra para hoy. Edifícanos, fortalécenos en la fe y gracias por estar aquí con nosotros. Deseamos que tú seas glorificado, que seas agradado, que tú disfrutes, Señor, con nosotros. Gracias por amarnos tanto. Ayúdanos a entender más, porque estas verdades son preciosísimas, son como un gran tesoro para nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, le he titulado El indestructible evangelio de la expiación de Cristo, siendo muy específico, de la expiación de Cristo, porque muchos dicen tener el evangelio de Cristo, pero como dijo Pablo, si algunos predican un evangelio diferente, no que haya otro, pero algunos predican otras cosas. Si alguno predica un evangelio diferente o un ángel del cielo o nosotros, sea maldito, porque no hay otro evangelio, pero muchos dicen que tienen el evangelio y es otra cosa lo que tienen, ¿verdad? Por eso es muy específico, expiación de Cristo. Ahora, es indestructible, porque la verdad es indestructible. Aunque existan hombres que oculten la verdad, que la quieran desfigurar, la verdad es una, no hay otra, no, por más que le den vuelta. Esto podría compararlo, por ejemplo, alguien dice, voy a ir a Estados Unidos. ¿Y cómo vas a entrar allá? Con el DUI, de todos modos tengo pasaporte. Y como ven que yo he entrado también a no sé qué otros países, me van a dejar entrar, ¿verdad? Y aquí llevo las escrituras de mi casa, para que vean que yo no me vengo a quedar. Así voy a entrar. Y entonces se deja ir y por alguna razón, aunque aquí en el aeropuerto ahí lo detienen, pero supongan que ustedes que logró llegar allá, se baja y pasa por migración y entonces revisan su pasaporte y no tiene ninguna visa de entrada a los Estados Unidos. No hay visa de entrada. Entonces, mire, ¿cómo es que logró venir acá? Si usted tenía que tener una visa. Pero mire, yo soy persona honrada, que no sé qué, que no sé cuánto. Por más que ruegue, se lo mandan de regreso. La verdad, el requisito es clarísimo. Entonces, ¿quién termina triunfando? ¿La mente triunfalista de esta persona o la verdad de las cosas? O sea, personas pueden decir un montón de cosas. El asunto es que sea verdad eso. Personas pueden poner videos hermosos y imágenes y testimonios y todo. El asunto es que sea verdad eso. ¿Y cómo sé dónde está la verdad? En la propia Biblia. Entonces, el evangelio es indestructible porque aun cuando el hombre contradiga y luche en contra del evangelio, al final las cosas terminarán siendo como el evangelio dice. Y todo va a ser destruido. Esa es la verdad. Entonces, es indestructible. Ahora, quiero yo llevarlos a examinar varias cosas en este sentido. Y quizás darles primero una explicación de una palabra que vamos a estar usando, que usa la Biblia, que no es muy frecuente en nuestro lenguaje cotidiano en el país. Y uno de ellos es la palabra expiación. ¿Qué es expiación? Algunos la han oído, pero tal vez no entienden qué es eso. Expiación es anular, cubrir, pagar o eliminar el pecado, abolir un pecado. La culpa también, la culpa por el pecado, por medio de un tercero
para que el culpable quede absuelto. En este caso es Dios y yo. El culpable soy yo. Pero un tercero, o sea, Jesucristo, viene y Él elimina mi pecado por medio de un pago. Entonces Él ha expiado mi pecado. El evangelio es ese. Es expiación. Está íntimamente ligado con expiación. Ahora, lo otro es propiciación. Aunque no la vamos a citar más, pero propiciación significa apaciguar el enojo de alguien. Cristo es nuestra expiación. Ha apaciguado el enojo que causa las transgresiones que hemos hecho. Esto es volver favorable también el corazón de Dios hacia nosotros. Ahora, cuando estamos entonces hablando de la expiación, distingo que este es el evangelio de la expiación porque las religiones dicen otra cosa. Y les digo, todas las religiones sin excepción. Aquí estamos hablando de catolicismo, estamos hablando de testigos de Jehová, mormonismo, budismo, islamismo, Krishna, lo que ustedes quieran. Todas se unen en una cosa, en que para ellos la manera de que el hombre sea salvo, llegue al nirvana o lo que sea, es a través de sus buenas obras. Y esto resulta muy lógico aún hasta para los ateos, que el hombre tiene que ganarse, si existe un Dios o algo, tiene que ganárselo por medio de sus buenas obras. Todas las religiones. Pero el evangelio de la expiación es diferente. Es la Biblia, que significa que el hombre no puede ganarse la salvación. Necesita que sus pecados sean expiados. Entonces esto lo logra un sustituto. Y este es el Mesías, Jesucristo. Él nos sustituye y paga nuestros pecados. Lleva sobre sí nuestro pecado, lo paga. Entonces nosotros recibimos el perdón, la salvación por medio de Él, no por nuestras obras. ¿Que hay que hacer buenas obras? Sí, pero las buenas obras no salvan a nadie. Se necesita una expiación. Y eso solo lo tiene el evangelio. Ahora, ¿pero por qué? Bueno, religiones como el catolicismo, adventismo, el séptimo día y testigos de Jehová hablan de Jesucristo. Porque ellos no ven, hermano, no ven lo que dice el evangelio. Siempre siguen creyendo en la salvación por obra, a pesar de que tienen la Biblia. Entonces te dicen, bueno, sí, Jesucristo aquí, Jesucristo, pero uno se tiene que ganar la salvación, no es así nomás. Pero entonces, ¿por qué murió Cristo? Si uno se gana la salvación. Hasta Pablo lo dice. Entonces, por demás murió Cristo, porque uno se puede salvar. No, pero es que claro, Él nos dio el ejemplo, pero nosotros no han entendido. O mejor dicho, no creen lo que dice la Biblia, aunque la tengan. Y ahí se basan en sus dogmas, sus creencias, sus tradiciones, que llega a ser lo más fuerte en ellos que lo que dice la Biblia. Ahora, me dirá alguien, pero ¿ustedes creen que tienen la razón? No, la Biblia tiene la razón. Mírela por usted mismo, convénzase. Razonemos, analicemos la Biblia. La Biblia, la fuente original de todas las cosas. ¿Cómo será el agua donde nace el río Lempa? ¿Cómo será el agua? ¿Cómo se le imaginan ustedes? Clarita, pura, porque sale de la tierra, de la arenita, de las rocas. ¿Cómo será el agua allá en la Bocana de Lempa, allá por el mar? Y si ustedes comparan las dos aguas, ¿cómo será? Ahí el Lempa lleva todo, hermano. Contaminación, químicos y suciedad. Bueno, hay una diferencia. Ir a la fuente original, que allá donde se inventaron no sé qué. Entonces, nosotros vamos a la fuente original. ¿Cuál es? Es la Biblia. Están las palabras de Jesús y de sus apóstoles y los profetas. En lugar de ir a lo que dijo tal concilio, o lo que dice la tradición, o el dogma de fe en que en tal siglo surgió este dogma. No, mejor a lo original, la Biblia. Ahora, entonces, ¿por qué creemos nosotros en este evangelio de la expiación?
por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo creemos? Tenemos base para esto. Hay una gran cantidad de profecías en el Antiguo Testamento, dichas siglos y miles de años antes que viniese el Mesías, el que iba a hacer la expiación, Jesucristo. Aún desde Génesis 3:15, por ahí tenemos que Dios le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. ¿La simiente qué es? Es la semilla de la mujer, o sea, es un descendiente de la mujer. Es el Mesías quien iba a derrotar definitivamente al diablo con el pecado. Es el Mesías. Desde ahí se dio. Y por toda la Biblia. Así que, ¿quién más tiene este respaldo de profecías? Ningún otro hombre, hermano. Nadie es el Mesías. Solo hay uno. Es Jesucristo. Ahora, viene más. Los diversos sacrificios expiatorios. Cuando usted llega al libro de Éxodo y ve todo Levítico, está lleno de la descripción de una variedad de sacrificios que Dios le ordenó al pueblo de Israel que hiciera en el tabernáculo, lo que llegó a ser después el templo. Hay sacrificios que se le llama los holocaustos, otros son las ofrendas de paz, otros son sacrificios por el pecado y otros se llaman sacrificios por la culpa. Y hay sacrificios diversos como sacrificios para sacerdotes, o sea, el sacerdote por los pecados del sacerdote era un tipo de sacrificio. Para jefes del pueblo era otro tipo de sacrificio. Para el pueblo todo otro tipo de sacrificio. Una variedad. Y allí iban incluidos. A veces el sacrificio se trata de un becerro, o sea, un macho vacuno. Estaban también los machos cabríos, o sea, el macho de las cabras. Estaban corderos, estaban carneros. Carneros es el macho ya adulto de las ovejas. Habían tórtolas y palominos, porque valían menos, entonces los pobres podían ofrecer ese tipo de sacrificios. Y estaba, por ejemplo, ese día grande de la expiación, el día de la expiación, la fiesta de la expiación, donde se tomaban dos machos cabríos. Uno se mandaba al desierto y el otro, el sumo sacerdote, una vez al año entraba hasta el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, con la sangre de uno de esos machos cabríos y con la sangre de un carnero para él. Entonces ofrecía expiación por los pecados de él, del sumo sacerdote, y con la sangre del macho cabrío expiación por los pecados de todo el pueblo, por aquellos pecados que, digamos, que nadie ofreció su propio cordero, sino que quedaron ahí en anónimos los pecados. Ahí se ofrecía esa sangre por todo el pueblo. Y así, diferentes. Pero uno se pregunta, ¿pero y esto qué es? ¿Qué significa? Más de fondo. Que todo eso está anunciando el verdadero sacrificio que vendría un día. A uno. Al Mesías, el Hijo de Dios, que es Dios tomando cuerpo humano, Dios hecho hombre, iba a venir a realizar la expiación verdadera por todos. Ahora, todos anuncian a Cristo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos camino de Emaús, les enseñó por todas las escrituras lo que decían de Él. Usted ya las conoce, las profecías, las figuras, todas esas figuras. Muchas veces cuando pasamos por esos libros nos aburrimos porque Levítico y empiezan los holocaustos y los sacrificios y que no sé qué y todas las instrucciones de cómo irlo haciendo. Yo diría, hermano, si usted se aburre y va a dejar de leer la Biblia, sáltese ese libro, pues sálteselo y caiga allá a mediados de Números, que ahí empiezan las historias del pueblo de Israel. Y si no, éntrele bien. Vaya leyendo con cuidado y vaya uniéndolo con el Nuevo Testamento. Ese es otro trabajo, ¿va? Para ir relacionando eso con Jesucristo y viendo el simbolismo que hay en todo eso. La Biblia no está desperdiciada, ¿no? Está diciendo, va, como dice, va a la yugular, va donde tiene que ir, a los grandes problemas del ser humano. Ahora,
Dicen los judíos, como ellos tratan de ocultar a Jesucristo. Porque vino Jesús, murió en la cruz, o sea, Él realizó esa expiación. Pero ellos dicen cosas como, es que Dios no necesita de expiación. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. No se necesita sacrificar un cordero. Ahora uno se dice, están contradiciendo entonces su misma Biblia. Éxodo, Levítico, hay que borrarlo. ¿Cómo es que no? Pero es la tendencia de ellos, de que esto no se relacione con Jesucristo. Porque automáticamente alguien que razona y ve el Cordero y ve a Jesucristo y Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, relaciona, este es el Mesías. No, pero ellos no lo quieren ver. No, no es el Mesías. Dios no necesita eso. ¿Por qué? Porque como no tienen templo. Porque el templo es dedicado a los sacrificios de los corderos. Pero ahorita no tienen, se los destruyeron. Pero yo veo la mano de Dios dándoles una gran lección, como diciendo, no necesita el sacrificio de corderos, porque ya vino. Pero no lo entienden. Sin embargo, porque ahí hay una hipocresía en este sentido. Dicen que no, pero por el otro lado están esperando la construcción del templo. ¿Y para qué el templo? Pues? Si ya no se ofrecen sacrificios, ¿para qué lo quieren? Pero anhelan la construcción de su templo. Ahí está el muro de los lamentos donde llegan a orar. Y el anhelo de que Israel vuelva a ser grande de nuevo y se construye el templo. Y no pueden ahorita, por la mezquita de Omar ahí está puesta en el puesto del templo. Entonces, aquí hay contradicción. Y ocupan versículos como este que les voy a dar. Esta cita está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Donde dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice, ya ven, ahí dice que a Dios no le agradan los holocaustos y expiaciones. ¿Pero qué está diciendo? Entonces no sirve el libro de Levítico, pues. Y Éxodo no sirve. Y entonces, ¿para qué tener un templo? Dios no se puede estar contradiciendo. Si ahí está claro los mandatos de ofrecer esos sacrificios y que eso es para expiación, y lo repite y lo repite y lo repite. ¿Por qué están usando este versículo? Como queriendo desestimar el sacrificio que hizo Jesús. No se necesitan sacrificios, expiaciones. Lean bien. Mire, sacrificio y expiación por el pecado no te agradaron. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Mesías. Y lo que viene a continuación dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Wow, qué claro está esto. Me preparaste cuerpo, como queriendo decir, sacrificios y expiación de animales. Hermanos, becerros, los machos cabríos, de animales. Por eso me preparaste cuerpo. O sea, Él va a hacer esa expiación. Esa es la que vale. Lo demás era simple simbolismo de lo que iba a venir. Más me preparaste cuerpo. Y por cuestión de tiempo ahí pueden seguir en ese pasaje y explica más sobre esto. A lo que voy es que en la Biblia de ellos hay un cambio. Quiero decir, en las escrituras masoréticas de los hebreos hay un cambio. Y ahí no cita cuerpo, sino que dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas abriste mis oídos, dice. ¿Y por qué no dice, me preparaste cuerpo? Porque ellos han cambiado y tratan de ocultar a Jesús. Ahora, ¿cómo lo han cambiado? Después de Cristo, sus escrituras las arreglaron. ¿Y cómo sabemos nosotros? Porque nosotros, nuestra Biblia es basada en escrituras más antiguas. Rollos del Mar Muerto, Septuaginta. Dan a entender que las escrituras originales contenían esta frase. Las escrituras más antiguas contenían esto, más me preparaste cuerpo. Esto concuerda con Jesús. Entonces, hay una oposición contra el evangelio de la expiación. El hombre concuerda con aquello de que no, tenemos que hacer obra y nosotros nos ganamos. Porque el evangelio de expiación humilla la soberbia humana. Porque le dice al hombre, tú no puedes salvarte.
necesitas que te salven. Tú eres un pecador igual que otros. No, porque los hombres se distinguen. No, yo llevo, y esto se lo dijeron a un sacerdote católico, yo se lo oí, 30 años de vida religiosa. ¿Cómo voy a echar al traste 30 años de vida religiosa? O sea, como que me lo he ganado, pues. Entonces, la expiación es: soy un pecador, perdóname, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Eres tú quien ha hecho la obra por mí. Sacrificios en el subconsciente colectivo de la humanidad. Los mayas sacrificaban seres humanos, los aztecas también, los incas también, y vamos a todo el mundo, egipcios, hindúes, Medio Oriente, aquel dios que se cita en la Biblia, Moloch, le sacrificaban niños. Fíjense cómo quedó esto grabado en la mente del ser humano, porque los descendientes de Noé después del diluvio formaron tribus, formaron una ciudad y empezaron a concebir una religión a su manera, pero fueron dispersados y se dispersaron por todo el mundo y llevaron sus nociones religiosas, solo que las tergiversaron. El hombre caído es así, el pecado, y según sus propios idiomas y su folclore, pero llevaban la noción de los sacrificios, de la expiación. Claro, era una tergiversación, porque Dios habla de sacrificios de corderos en aquel tiempo, pero el único sacrificio que iba a valer es el del Mesías, no de seres humanos. No vamos a sacrificar niños ni nada, no está permitido el sacrificio humano, pero la idea esa la llevan a su manera, y ustedes investiguen, está en todo el mundo. Eso practicaban las civilizaciones en una época, sacrificio humano. ¿Por qué? Alguna idea había ahí, porque Abel ofreció sacrificios, Noé, o sea, ya desde antiguo estaba la idea de la expiación, pero todo eso anunciaba la venida del Mesías. La historicidad de Cristo por diversas fuentes dicen: Cristo no existió, porque solo los evangelios, los cristianos escribieron eso para que les crean. Historiadores que no eran cristianos hacen citas aún de Pilatos, de Cristo, de los apóstoles, mencionan nombres de los apóstoles, y no son cristianos. Ellos simplemente están contando lo que sucedía en la época. Historiadores judíos como Flavio Josefo, romanos como Tácito, como Plinio, y aún los mismos judíos. Yo vi una transmisión de un video donde está un ateo anticristiano y le dice a un judío que tiene su canal ahí, le dice: mira, yo admiro las enseñanzas de ustedes, su sabiduría, etcétera. Yo soy ateo, le dice, y yo he andado investigando si de verdad existió la figura de Jesús, que yo creo que no existió. Y te quiero preguntar a ti, porque yo todo lo que he investigado es escrito por cristianos, dice. Entonces, ellos dicen que existió, pero no existió. Pero tú, que tú no crees en Jesús, no crees en el cristianismo, ¿qué dices? ¿Existió o no existió? Y el judío le dice: sí existió, le dijo, sí existió. O sea, ellos saben que existió, solo que no lo quieren, lo aborrecen, pero sí existió. Aún esas fuentes. Ahora, viene otra cuestión. La arqueología comprueba el Nuevo y el Antiguo Testamento. Un pequeño ejemplo de muchísimo: el estanque de Siloé, del cual habla en el Evangelio de Juan. En el año 70, que fue destruido el templo y toda la ciudad, ese estanque se deshizo, porque había tanto escombro que el escombro cayó sobre el estanque y lo ocultó, lo secó. Y así fue por siglos. Siglos después alguien construyó unas piscinas por allí, y entonces la gente creyó que ese era el estanque de Siloé. En el año 2004, haciendo unos trabajos de alcantarilla, descubrieron el estanque de Siloé y comprobaron que el Evangelio de Juan tiene razón. Arqueólogos como William Ramsey dijo: no hay historiador como Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Es tan preciso, es mejor que Tácito, dice.
que los historiadores romanos. Es que dice, describe las cosas como que las está viendo, como habiendo vivido esa situación, conociendo perfectamente el lugar del cual está hablando. Exactamente, ahí andaba Lucas, los viajes de Pablo. En otras palabras le quiero decir, hermano, no se ha logrado comprobar que la Biblia no tenga la razón. Han dicho, no, la Biblia tiene mitos. Al tiempo la arqueología descubre lo que la Biblia está diciendo. En otras palabras, usted tiene un libro en sus manos de inestimable valor. Usted no se imagina lo que tiene en sus manos, hermano. Usted puede creer confiadamente en cada frase, palabra, historia que le cuenta. Porque aún los apóstoles dijeron, y los profetas, somos testigos de lo que hemos visto y oído. No es como que nos contaron. Dice la tradición, dice la leyenda que existe la ciguanaba y cosas. No es eso, hermano. Son hechos reales de los que nos están hablando. Así que gracias a Dios porque nos la ha dado y ahí la tiene usted en su mano, hermano. Léala con toda confianza. Ahora, y más, la Biblia es el libro más confiable de la antigüedad. Gente cree en las historias de las guerras de César y un montón de cosas y la de Troya y toda la cuestión, y ni cuestionan de dónde proviene eso. Tienen fuentes más endebles. Tienen fuentes endebles. La Biblia está respaldada por una cantidad de manuscritos, de miles de manuscritos. Y cuando los hombres dicen, no, que la Biblia ha sido trastocada, ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasajes? ¿Quién lo hizo? Callados. Porque no tienen pruebas. Y usted le dice, o sea, si la Biblia ha sido cambiada, muéstreme las originales. Porque usted dice que ha sido cambiada. Usted tiene las escrituras originales. Para venir a decir ahora, no, aquí difiere porque la cambiaron. Nadie, hermano. La gente repite lo que oye de otros. Pero en la Biblia usted tiene un libro indestructible que lo han tratado de destruir por la historia y no se ha podido. Aquel filósofo Voltaire, según él, y hizo la profecía, dentro de 100 años la gente no va a leer la Biblia. ¿Qué pasó? La casa donde él vivió se convirtió en las sociedades bíblicas en Suiza y de ahí se han distribuido miles de Biblias. O sea, no se puede destruir. Tenemos el evangelio indestructible, hermano, bajo persecución y todo. La Biblia sigue, porque la verdad no se puede destruir. Ahora, la reacción al evangelio de la expiación. Ya entremos en el 53 de Isaías. Esta es una profecía, precisamente, escrita alrededor de unos 700 años antes de Cristo, más o menos por ahí. Pero cuando usted lo lee, es una descripción exacta de lo que en esta Semana Santa vamos a estar, celebrando, viendo la muerte del Mesías. Entonces, ¿cómo puede esto ser verdad 700 años antes de que esto existiera? Todo lo que va a suceder descrito. Mire, comencemos unos versículos antes, del capítulo 52, versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Mi siervo. Ahora, vienen los judíos, y como en su aversión a Jesús, porque este es muy, muy delatador. Este pasaje, cualquiera que lo lea, si está describiendo a Jesucristo. Entonces, para que no se vea así, ellos alegan y dicen que este siervo al cual se está refiriendo es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel, pero cuando ya vamos a ver que es imposible que él sea el pueblo de Israel. No es compatible con lo que va a decir acá. Pero el argumento que usan ellos es que ya desde el capítulo 40, en algunos tramos, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice de esta manera: mi siervo eres tú, Jacob. Mi siervo Israel, le dice. Sí. Entonces, dice, pues este siervo pues es Israel. No, es que la Biblia es bien precisa.
Cuando se refiere a Israel dice, mi siervo tú, Jacob, se lo dice Jacob. Mi siervo tú, Israel, se lo dice, pero aquí no lo está diciendo. No se refiere a Israel. La Biblia es exacta. Y cuando viene a describir, es imposible que se refiera al pueblo de Israel. Pero bueno, sigamos, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Lo golpearon tanto, dice, lo deformaron. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Cuando él se revele de nuevo, quien ni pensaban, él era el rey que había de venir y ahora viene a reinar. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí entramos al 53 y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La reacción humana al evangelio de la expiación es desinterés, es rechazo. Aquí está profetizado. Vino el Mesías y lo rechazaron. Paradójico, porque ellos anhelaban al Mesías y cuando llega lo rechazan. La humanidad rechaza al Mesías. Sí, tiene Jesucristo aquí, Jesucristo allá, pero a la hora de las horas dice, escondimos de él el rostro, o sea, ariscos a Jesucristo. Huyen. Usted invita a alguien a la iglesia. Cuesta, hermano, cuesta que vengan. Algún día voy a llegar. Invítenlo al concierto de no sé quién. Daddy Yankee, oigo que dicen, a ver quién es, pero ahí van, sí. Y te voy a invitar a comer después. Ahí van. Hey, vamos al pueblo, al puerto, te invito a unas mariscadas y después nos vamos a ir al Tunco y no sé qué. Ahí sí. Invítenlo a la iglesia. Cabal, lo que aquí dice. Lo veremos, pero sin hermosura, para que lo deseemos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y es el que venía a salvar, es la esperanza, es la respuesta, es a quien todos necesitamos. Pero así es el hombre, hermano. Cumplida la profecía. Ahora, ¿qué pasa aquí? Unos no tienen interés. Lo ven como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque están en su mundo, embelesados como que esta vida lo fuera todo. No piensan en su muerte, en el más allá. Otros tienen prejuicios y creencias arraigados que nomás oyen de la Biblia, lo rechazan, hermano, la rechazan. Como que les produce algo que los hace sentir muy incómodos. Y esto lo digo porque también yo lo experimenté. La Biblia a mí me incomodaba. Pero sí me gustaba la filosofía yoga. Las filosofías orientales me gustaban. ¿Por qué? Porque en esas filosofías no te confrontan con el pecado, sino que te dicen, bueno, que tú puedes alcanzar la perfección meditando, siendo bueno, siguiendo a Krishna y todo. Y Krishna no te confronta. Y la Biblia, cuando llegaba a esa historia del joven rico, hermano, que Jesús le dice, vende todo lo que tienen, dale a los pobres y sígame. Qué mal me caía esa historia, porque era como que Jesús me hablaba de una forma tan radical. Y a mí me encantaba la parranda, el mundo, hermano, ponerme bolo, o sea, todo eso me gustaba. O sea, quiere decir que voy a dejar de hacer eso. Ya convertido, invité a un amigo mío a una película cristiana ahí en el local de la Miramonte. A media película se salió, hermano. Y yo me fui detrás de él. Ey, ¿qué pasó? No, me dijo, yo no aguanto esto, man. A mí me gustan las mujeres, me dijo. Y quiere decir que ya no voy a poder. No. O sea, se ve confrontado el hombre con su pecado. No le gusta.
Sí, que me salve, pero que no me esté pidiendo que cambie, pues. Por eso lo rechazan, hermano. Y entonces prefieren estar en creencias arraigadas, equivocadas, pero que eso les da un cierto alivio a su conciencia. En esos días, cuando yo veía la Biblia, a mí me producía eso. Y me fui a meter a una iglesia católica, la Don Rúa, a oír una misa, domingo en la tarde, y salí bien contento, fíjese. Una paz que sentía. No, dije, si no es necesario ser tan radical. ¿Qué hace ver la Biblia? No. O sea, aquí está Dios y aquí está Michero. O sea, que andaban en el mundo igual que yo. Pero no, o sea, no puede ser que mucha gente cree en esto y no puede ser que no sea verdad. Y me alivió temporalmente, pero cuando ya oía un mensaje de la Biblia, me desmoronaba porque me confrontaba con mi pecado. Por eso hemos despreciado, por eso el ser humano desprecia a Jesús. Huye del verdadero Dios, pero corre tras sus ídolos falsos. Así es. No, pero casi toda la gente cree en Dios. No. Sí creen, pero no lo siguen. Muchos. Y eso es diferente. Hasta el diablo cree, dice la Biblia. Aún los demonios creen y tiemblan, al menos ellos tiemblan. Pero el ser humano no tiene conciencia de Dios ni de su pecado. Entonces, otros lo menosprecian. No, es que si yo sigo a Cristo voy a bajar de categoría y yo ahí tengo mis amiguitos y todos ellos son católicos, me van a bajar. ¿Y ya te hiciste protestante vos? No. Otros quieren pecar tranquilos, hermano. No tener que la Biblia, no, mejor así, les gusta el pecado y estar hablando de Dios, no. Más tranquilo, no hay conciencia que afecte. Otros aborrecen a Jesús y la Biblia y prefieren mentir porque cuando están argumentando contra la Biblia, mienten solo por ganar la discusión. Y para autoconvencerse que esto es mentira, mienten. Y agarran argumentos que han oído, ni los han investigado, pero oyeron decir no sé qué. El papel aguanta con lo que le pongan. ¿Qué es eso? Esa persona oyó que alguien dijo así, ahí le gustó para su conveniencia. Pero usted ha investigado, ha leído. No. Usted le pregunta a alguien así, ¿has investigado la Biblia? ¿Has leído la Biblia? No. Ok. Entonces, ¿la has leído entera? ¿Has estudiado? No. Ok. Debería dejar de hablar, ¿va? Solo pone argumentos ya sesgados a su favor y no pone otros. Ahora, y hay otros hermanos que andan perdidos, pero hay un anhelo en su alma por encontrar la verdad. Un vacío en su corazón. Ahí están como esclavos inclusive de pecado, pero en el fondo claman y saben que esto no lo es todo, que tiene que haber algo mejor que el mundo y el placer que ofrece. Esos requieren que nosotros sigamos evangelizando para llegar a ellos y explicarles en su ceguera, en su ignorancia, porque pueden hasta rebatir, pero están en su ignorancia atados. Tenemos que ser pacientes para hablarles de eso, para explicarles bien el evangelio y orar porque se haga luz en ellos y vengan a Cristo. Por eso estamos ordenados a ir por todo el mundo. Es la reacción al evangelio, pero veamos la lógica del evangelio de la expiación, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De qué está hablando? De expiación.
que nosotros tenemos paz debido a los sufrimientos de Él. Tenemos sanidad por las llagas que le infligieron a Él. Que nuestros pecados fueron cargados en Él y a Él se le cobró. El de todos. Es la lógica de la expiación, pero la lógica humana es otra. La lógica humana es, no, pero hay gente buena. No todos son pecadores. La lógica de Dios, y no es por lógica, sino es porque es la realidad, que Dios conoce todos los corazones y la vida secreta de todos. Y Él dice, todos son pecadores. Pero el ser humano pone en altares a otros seres humanos. No, es que Él es íntegro, Él es impecable, ella es una santa. Y aquí se va la Madre Teresa de Calcuta, hermanos. Y aquí se va la Virgen María también. Todos son pecadores. La Biblia no hace aclaración que exista inmaculada concepción sin pecado concebido. Eso no existe. Se lo han inventado. Es la lógica humana de la religión humana. La religión inventada por el hombre, tomando, digamos, elementos cristianos, pero tergiversando al final de cuentas la verdad. Entonces, eso no existe. La verdad es, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Porque si decimos, no, es que hay hombres buenos, hay mujeres buenas que se merecen la salvación, entonces quiere decir que no se necesita a Cristo, porque si nos proponemos nos podemos salvar según nuestras obras. Pero la realidad no es así. Y la realidad es que aunque alguien pase 30, 40, 50 años haciendo penitencias, nunca llega a la seguridad de que es salvo. Nunca. Tú le preguntas si usted se va a salvar. No. O no sé. Dios dirá, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Nadie. ¿Por qué? Porque la salvación es por obra para ellos. Entonces, la lógica de Dios no es así. La lógica de Dios es que el pecado es tan devastador que nadie se puede salvar. O sea, ha producido unos efectos tan terribles en la humanidad. O sea, el hombre ha caído estrepitosamente y ha muerto. Algunos creen que el hombre está como moribundo. Y si le das una pastilla, le das religión, le das a Cristo como pastilla, él elige a Cristo y se salva, porque Él eligió. El hombre no puede elegir, sino es que Dios se le revela. El hombre está perdido. O sea, sus facultades morales, mentales, emocionales están caídas. Y su cuerpo también, y por eso el ser humano muere y padece enfermedades que no era el plan original de Dios. Por un solo pecado. Romanos 5. Por un solo pecado pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un solo pecado causó tal devastación que hasta el día de hoy estamos llevando las consecuencias. Tenemos enfermedades y morimos. Son consecuencias de eso. Así que el gran problema del ser humano es ese, que no reconoce las consecuencias del pecado, pero tampoco la ofensa en sí. La ofensa es gravísima, hermano. La ofensa con Dios, contra Dios. No es como lo pintan. Es una mala decisión que tomé, va. Que cualquiera tiene sus errorcitos, ¿verdad? Es que nadie es perfecto. No, mire, pero que Dios nos ama así como somos, tal como estamos. Sí, peco, pero Dios me ama de todos modos. Al final Dios nos va a salvar a todos. No tiene conciencia. Simplemente no tienen conciencia. Están jugando con eso, con esos conceptos. Es devastador. Y es una ofensa sumamente grave que merece la muerte. Así, la muerte. Merece sangre. Y merece un infierno eterno. No, pero es que ¿cómo Dios va a mandar? Así, eso se lo dicen, va a mandar a la gente al infierno si es demasiado, pues no es para tanto. Pues sí es para tanto. Mejor arrepintámonos. Mejor temamos a Dios. Busquémoslo con todo nuestro corazón. Huyamos. En lugar de minimizar el pecado. Miren, aquellos que dicen que la salvación es por obra, han minimizado el pecado. ¿Por qué?
Porque bueno, es que si yo me propongo y tengo fuerza de voluntad y cumplo los mandamientos de así, me dijo un amigo una vez, allá en mis tiempos de recién convertido, evangelizé, un compañero del colegio, apellido Leret, me acuerdo que era se me puso como que era león bravo, va a discutirme toda la cuestión. Y me dijo, no, pero mira, que yo no necesito eso, si solo con guardar los 10 mandamientos, me dijo. No sabía lo que decía el hombre. Alcohólico se hizo, así vivió su vida. Y me contaron, murió hace unos años, lo encontraron muerto ahí en un carro, descarriado, bolo. Y yo dije, guardó los 10 mandamientos, me puse. No, el hombre está cautivo de su pecado. Aunque se lo proponga y diga y sueñe, es una mera ilusión que no es la realidad. Necesita de un Salvador. Y ese hombre tuvo la oportunidad, pero permaneció aferrado a su tradición religiosa. Y eso lo desvió y lo condenó. No se puede. Es gravísimo. La esclavitud es gravísima. Se exige un pago. Pero ¿quién podría dar este pago? Solo alguien digno, honorable, capaz, que tuviera el suficiente crédito y las suficientes riquezas para darlo. Pero no había otro más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se ofreció. Y dice, nadie me quita la vida sino que yo la ofrezco. Porque no estaba obligado a hacerlo, sino que le dijo al Padre, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Tu voluntad me ha agradado. Y se ofreció tan noblemente por nosotros, hermano. Yo llego a aquella conclusión de lo que dice Hebreo. ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? O sea, la gente que ha oído, ¿cómo escapará? No hay otra, hermano. No puede, no se puede. Si despreciamos una salvación tan grande. Wow. Gracias demos a Dios que nos ha iluminado. Nos ha quitado las vendas, hermano. Aún la Biblia dice, el justo con dificultad se salva. Dice. O sea, ha costado tanto. A Él, a nosotros no. Recibimos la salvación gratis, maravillosa. Y eso es lo que Él quiere, que la recibamos. Que no demos otro pago porque no sirve lo que nosotros paguemos, hermano. No, Señor, ya sé que me salvaste, pero te voy a hacer unas penitencias esta Semana Santa, ya va a ver. Vaya, ya hoy a la Bautista Vista Hermosa me voy a ir hincado desde aquí. Y el propio Viernes Santo voy a llegar caminando hincado para pagarte algo de lo que has hecho por mí. No puedes pagarlo. Si lo hicieras, no sirve eso. Dios lo que quiere es tu fe, que confíes en Él y pongas toda tu fe en Jesucristo. Él es tu Señor. Él ha hecho la obra completa por ti, hermano. ¿Qué evangelio más van a hallar, hermano? Es indestructible. Lógico, totalmente. Para el hombre es imposible salvarse y se salva únicamente que lo salven, que tenga un salvador. Como alguien que está ahogando. ¿Por qué está ahogando? Porque no puede nadar. ¿Qué necesita? Alguien que lo salve. Así es. Se trata de Cristo, no del hombre. Este evangelio exalta a Cristo, nuestro Salvador, no el hombre. El evangelio de las obras exalta al ser humano. Yo me salvé. Yo fui inteligente y en lugar de seguir en el pecado, seguí a Dios. Entonces yo soy mejor que mi vecino descarriado. El hombre se lo ha ganado. Aquí no, es Jesucristo. Siempre es Jesucristo. Israel no pudo ser el Salvador, hermano. Es imposible, por lo que estamos leyendo aquí. Todos nos descarriamos como ovejas. Y esto no quiere decir que el pueblo de Israel ha llevado nuestros pecados y ha expiado nuestros pecados. ¿O lo ha hecho el pueblo de Israel? No, hermano. Si miren, cuando ustedes leen la Biblia, todos los profetas le señalan al pueblo de Israel sus pecados. Yo creo que solo Jonás
Y otra vez leí otro, creo que Nahum, su mensaje es contra Nínive, y habrá tal vez algún otro quizás. Pero la mayoría de los profetas condenan y condenan y condenan al pueblo de Israel por sus pecados. Miren, imagínense, hasta en el libro de Jeremías, Ezequiel habla de que Dios los compara con una mujer prostituta. Es una ramera, dice. La esposa de Jehová que le ha sido infiel, dice, con un montón de amantes. El pueblo de Israel. Y están diciendo que Él va a cargar nuestros pecados, que Él va a ser el cordero que expía los pecados del mundo. No, hombre, eso es, disculpen, pero por muy judíos pueden ser, pero muchos son muy inteligentes y podrá ser en muchas cosas, pero aquí han fallado. Y Moisés se lo dijo, ahí al final del libro de Deuteronomio, porque yo sé, dice, que aún en los postreros días, en el final de los tiempos, vendrán muchos males a ustedes por causa de sus obras. O sea, les profetizó que toda la historia iban a estar descarriados, ¿no? A excepción de algunos puntos donde tuvieron un avivamiento, pero la mayoría ha sido así. Y el día de hoy siguen. No, pero están en el muro los lamentos. Sí, pero es vano, es pura ilusión religiosa, es una religiosidad. Pero esos que están ahí orando y poniendo, esos rechazan al Mesías. Esos aborrecen a Jesucristo, su Mesías. O sea, no puede ser el pueblo de Israel. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Atención, cordero, dice. Aquí está la figura del cordero que se sacrificaba en los holocaustos, en el templo. El cordero. Juan el Bautista dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no son los animales, la sangre de los animales. Eso solo eran símbolo del verdadero cordero de Dios, de quien sí podía expiar nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cumplido. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí había una tremenda contradicción si este es el pueblo de Israel. Porque dice que este siervo va a morir por la rebelión de su pueblo. Y si fuera Israel, ¿cómo es? O sea, Israel muere por Israel. O sea, el mismo Israel es expiación para sí mismo. Es ilógico, no existe esa figura. Que yo voy a dar expiación por mí mismo. Yo necesito a alguien que expíe mis pecados. Soy pecador. Entonces, por la rebelión de mi pueblo, ¿cuál es el pueblo? Israel. Este siervo no es Israel. Él va a dar su vida por la rebelión de su pueblo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y fíjense bien en esto. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué les parece esto? Nunca hizo maldad. Evidentemente no es el pueblo de Israel este. Está descrito todas las maldades de los israelitas y sus pecados y sus mentiras. Jeremías 8:8, por ejemplo, dice: ustedes dicen, tenemos la ley y somos sabios, cuando dice, la pluma mentirosa del escriba ha cambiado en mentira la ley. Aún los acusa de trastornar las propias escrituras a su favor. La pluma mentirosa del escriba, de sus mejores líderes. Entonces, ni ellos deberían sentirse tan santos, porque no lo son. Ni nosotros tampoco. Como en Romanos, todos están bajo pecado. Todos necesitan al Mesías, un Salvador que expíe los pecados. Ahora, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí estamos viendo el triunfo, la fiabilidad, la efectividad del evangelio de la expiación.
La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Triunfó. Y al final dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo creo, hermanos, que cuando él ve acá esta iglesia, él se goza y su alma queda satisfecha, porque ustedes son el fruto de la aflicción del alma de él. Y todos aquellos que llegan a él, los salva, él se siente contento, porque se han hecho beneficiarios del sacrificio de él. Por eso no puede olvidar a ninguna de sus ovejas, que nos hemos amparado en él, porque él triunfó. Y saben lo que dijo al final, ¿verdad? Consumado es. Esto quiere decir, se logró. Se logró. La deuda ha sido cancelada y allí falleció. Triunfo del Señor Jesús. El otro domingo vamos a estar celebrando la resurrección de él. Un hombre nos echó de cabeza en el pecado. Nuestro padre Adán, dice, un hombre. Tenía que ser otro hombre el que nos recuperara. Así eran las leyes. Y por eso tuvo que tomar cuerpo humano para poder hacerlo. No podía ser un ángel espiritual. Tenía que ser un hombre. Pero esto implicaba un gran precio, hermano. Y mucho sufrimiento. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, su sacrificio ha sido totalmente efectivo. Y termino con esto. Por esa razón, su sacrificio fue una sola vez. Una sola vez. Porque él paga, ¿qué pecados, hermanos? ¿Los pecados pasados? ¿Ah? ¿Solo los pasados? Todos. Aún los futuros. Algunos dicen, no, vaya, Cristo te perdonó ya cuando aceptaste a Cristo, va. Pero hoy empieza otra nueva cuenta. Estos otros no, tenés que esforzarte y ganártelo. Es una equivocación, hermano. ¿Cómo lo va a hacer así? Eso significaría que Cristo tendría que venir a morir todas las semanas por los pecados de esta semana. No, es de un solo. Tampoco existe aquello del sacrificio de la misa católica. La idea es que se sacrifica a Cristo en cada misa. Cuando el sacerdote eleva la hostia y la parte, ahí el cuerpo de Cristo partido. Según ellos están sacrificando a Cristo otra vez. No, pero este es un sacrificio incruento, dice, o sea, sin sangre. Pero un sacrificio sin sangre no sirve. Ahí dice en el libro de Hebreos, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Así que no sirve. Este no puede sacar a nadie del purgatorio, ni existe el purgatorio. Entonces, no se necesita estar sacrificando a Cristo en cada misa, ni todos los días. Mira lo que dice acá. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, no hay reencarnación, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pasados, presentes y futuros. Pero alguien dirá, bueno, si ya me perdonó los pecados futuros, pues puedo ir a pecar bien, tranquilo. Es que el que ha entendido esto, ha entendido las devastaciones del pecado. Y sabe que esto no es un juego. Y mejor quiere seguir a Cristo. E inclusive no es ponerse él ni a su familia a su vida pecaminosa, porque va a quedar atrapado. Y probablemente alguien que piense así ni ha sido salvo, pues. Solo está teniendo una fe convenienciera, o sea, porque le conviene verlo así. Una fe oportunista, no se ha convertido.
Venir a Cristo es arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo se arrepintió pero ahora no? Dice que como ya soy salvo voy a ir a pecar. No se ha arrepentido. No ha entendido, no ha nacido de nuevo. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar en este momento, hermano. En lo que estamos orando.